Hola a todos, hoy vamos a hacer un EOS con masa elástica que va a tener dentro un boli o un lápiz. Pero no vamos a meter dentro un EOS, nos da pena porque son muy caros. Los vamos a usar para hacer el molde, pero si tampoco tenéis no pasa nada, porque con una bolita de corcho os vale. Y si no tenéis masa elástica tampoco os preocupéis, podéis hacer la masa de siempre de silicona. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver distintas técnicas. La primera técnica es la que usamos en el vídeo de la funda de Lego, que cogíamos las piezas de Lego, las poníamos en masa elástica, las dejábamos secar, poníamos esmalte y ya teníamos nuestros moldes. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con un EOS. Entonces vamos a hacer 3 piezas. La primera pieza que vamos a hacer, el primer molde, es con la parte de la bolita. Lo único que tenemos que hacer es poner la bolita dentro de nuestra masa elástica. La ponemos dentro, la apretamos bien para que se quede bien la forma y quitamos. Bueno, pues veis, ya tenemos nuestro primer molde de EOS. Estos moldes van a servir para hacer cualquier manualidad que hayáis visto por ahí, ¿eh? Ya iremos haciendo más si queréis. Si queréis que hagamos más, ponedlo en los comentarios. Ahora, para no malgastar masa, lo que hago es recortar los bordes. Y de la misma manera voy haciendo el molde de la tapa y el molde de la parte de abajo. Ojo que yo en esta manualidad no he usado el de la tapa, pero lo he hecho porque tengo otra idea que si no me la pisan antes os la pondré en algún vídeo. En fin, bueno, vamos a quitarle entonces la parte del cacao y ahora vamos a hacer la parte de abajo. Así es más fácil, sin el cacao, sin el bálsamo. Bueno, pues ya tenemos nuestras 3 piezas. Recordad que para que estas piezas nos sirvan como molde para usarlo con masa elástica, tenemos que ponerle siempre esmalte de uñas. Entonces aplicamos esmalte de uñas, yo lo aplico transparente, pero podéis ponerlo del color que queráis. Bueno, vamos a ver ahora qué haríamos si no tenemos EOS. Si no tenemos EOS, lo único que tenéis que hacer es tener 2 bolitas de corcho, una de cada tamaño, una más grande y una más pequeña. Para hacer la parte de fuera, cogéis la grande y con la misma masa elástica hacéis el molde. Es lo mismo que con el EOS, pero con bolitas de corcho. Si tampoco tenéis bolitas de corcho, podéis usar cualquier cosa redonda. Por ejemplo, mi desodorante acaba como en una bola. Pues hay que tener imaginación. Bien, otra manera de hacer moldes si tampoco tenéis masa elástica es usando arcilla de la que se seca al aire. Con una bola de corcho y arcilla consigo hacer todo tipo de moldes. Estos los usábamos para hacer fofuchas, ¿recordáis? Y para que este molde no se pegue, tampoco en la masa elástica o en lo que sea, también es conveniente ponerle esmalte. Hacéis moldes de arcilla o de masa esta que seca al aire, pues hacer también 2 tamaños, aunque el del centro se puede hacer haciendo una bolita con las manos, ¿eh? Otra opción para hacer el molde, que también lo hemos visto en otros vídeos, es usar silicona de fontanería y maicena. Ya lo sabéis, ponemos la silicona encima de la maicena y con cuidado, mejor con guantes que como lo estoy haciendo yo, vamos creando una masita. Y esta masita, con la misma bola de corcho, nos sirve también para hacer todos los moldes que queramos. Incluso nos sirve como masa elástica para usar con el molde de barro, con el de arcilla. Bien, pues vamos a seguir. Ya tenemos nuestros moldes, estos son los primeros que habíamos hecho en masa elástica y ahora vamos a hacer las 2 piezas que necesitamos para la manualidad de hoy. Por un lado hacemos la bolita, lo que es el cacao, el bálsamo, ¿veis? Y hacemos también la parte de abajo. La vamos a hacer de color rosa, pero ya sabéis que los EOS, los labiales EOS, tienen muchísimos colores. El que más os guste, pues vale. Bueno, pues lo que hacemos es, ¿veis? Lo ponemos en nuestro molde y quitamos con cuidado. Se nos queda hasta el EOS grabado atrás. Pero bueno, recortamos igual que en la bolita y luego para que sea más cómodo trabajar vamos a volver a ponerlo en el molde porque el mío está demasiado poco seco. Si vosotros tenéis paciencia o no tenéis que grabar vídeo, pues entonces yo os recomendaría que lo secarais. Bien, entonces para seguir trabajando ahora en el centro, para poner la bola arriba, el cacao, lo que hago es poner un poco de masa elástica. Encima de esta masa elástica pongo el cacao y alrededor le voy a poner un poco de masa elástica aplastada. Es un gusanillo que aplasto. Lo pongo alrededor, que tape bien la parte de la bola y la parte que está pegada al EOS y corto por detrás.
Ahora solo me queda hacer los surcos pues con una tijera. Con una tijera voy marcando y cada vez voy marcando un poco más arriba. Pero bueno, no hace falta ser tan perfecto. Hacéis 2 rayas y vale. Pues ya casi tenemos nuestro boli, nuestro lápiz, nuestros sacapuntas, lo que queráis. Insisto, ponedme en comentarios si queréis que hagamos más vídeos de estos y qué ideas se os ocurren a vosotros hacer. Tal y como veíamos al final del árbol que crece cuando hablábamos del boli lava, lo que hay que hacer es coger una mina de un boli que tengáis normal, limpiar bien porque la hemos cortado del tamaño de Leos y ahora sellamos la parte de atrás con un poco de cola caliente o pegamento para que no se escape por ahí la tinta. No lo ponemos directamente para no manchar, cogemos una brocheta, hacemos un agujerito y metemos la mina. Y ya está nuestro boli, así de fácil y muy chulo. Además es una manualidad genial para regalar, ¿eh? A mí me parece muy mona para una fiesta de cumpleaños o para lo que queráis. Mirad, hasta marcado lo de Leos. Queda súper bien. Vamos a esperar que seque para usarlo, ¿eh? Mientras que seca, os voy a enseñar cómo hacer el que no tenemos coneos. Lo tenemos que hacer exactamente igual. Cogemos nuestro molde, nuestra masa elástica o, ojo, como he dicho, la masa de silicona, lo aplastamos bien y lo sacamos. El proceso es exactamente igual. Lo saco, recorto los bordes y una vez que lo saco y recorto los bordes es como que se seca un poco. Entonces si lo vuelvo a poner en el molde no se pega y aprovecho para alisarlo. Alisar la parte de arriba y los extremos. Bueno, una vez que ya más o menos lo tengo liso, lo que hago es, primero lo aplano un poco por debajo, porque la parte de abajo de Leos es plana para que se sujete, ¿eh? Entonces lo aprieto un poco contra la mesa para que se quede plano por abajo. Y otra característica de Leos es que donde cierra está un poco metido para adentro, entonces con el dedo, ¿veis? Meto un poco el lateral hacia adentro. Es como si fuera media huella, ¿veis? Bueno, pues ya casi lo tengo. Solo tengo que poner, otra vez como hacíamos antes, la bola del centro. Para hacer la bola puedo usar mi molde de silicona o sencillamente hago una bola con la mano, ¿eh? Tampoco hace falta mucho molde para la bola blanca. Entonces hago igual que antes, pongo un poco de masa de elástica, insisto, podéis poner masa de silicona, pongo encima mi bola, pongo alrededor un cordón y le hago las ranuras. Ahora yo he hecho un lápiz por no repetir boli, pero no es muy práctico porque luego no hay quien le saque punta, ¿eh? Pero bueno, en teoría hago un agujero, esta vez con algo más grande que una brocheta y no tengo más que meter dentro mi lapicero. Ya digo, a ver qué otras cosas se nos ocurren, ¿eh? Porque a mí se me ocurren miles. Bueno, pues veis, ahora solo tengo una vez que seca que usarlo. Pues si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, pero no os vayáis porque os voy a contar que vamos a ver la semana que viene y antes que eso os quiero hablar de Pin Pan Play. Bueno, pues os voy a presentar Pin Pan Play. Pin Pan Play es una página de Facebook, os dejo el enlace en la tarjeta y en la descripción, en donde vais a encontrar vídeos todos los días, por lo menos 2 vídeos diarios, y como veis, Chris y yo también participamos con nuestros canales. Cada día hay nuevos vídeos o frases motivadoras o cosas muy chulas de diferentes temáticas, aunque hay mucho de manualidades, también va a haber magia, temas de huertos, en fin, cocina, belleza, va a haber de todo. Entonces, no dejéis de apuntaros, ya digo, Pin Pan Play. Os esperamos también allí. Y ahora os voy a contar qué vamos a hacer la semana que viene. Si os parece bien, vamos a hacer este patito. Es un labial de patito, porque la semana que viene todo va a ir de patitos en nuestros canales. Pero no os cuento más para que sea sorpresa. Pues nada, un beso muy fuerte.